Imagina la escena. Estás deslizando el feed de madrugada, medio adormilado, y de repente aparece una foto extraña. Un animal enorme con alas congeladas, dientes afilados, garras retorcidas. Y el pie de foto en letras gigantes. Encontraron un dragón atrapado en el hielo de Siberia. Te recorre un escalofrío, ¿verdad? El corazón late más rápido. Haces clic para mirar mejor. Y cuanto más observas, más real parece. El hielo, los detalles de la piel, incluso los ojos entrecerrados, como si la criatura hubiera quedado congelada en medio de un rugido. Pero entonces surge la pregunta: ¿será que esto realmente pasó? ¿O será solo otra de esas historias que Internet adora inventar? Ese fue exactamente el punto de partida para la leyenda moderna del dragón en el hielo. Pero tranquilo, antes de sumergirnos en la ciencia y desentrañar el misterio, déjame llevarte en un viaje al origen de esta historia. El rumor que incendió Internet hacia 2017, empezaron a circular imágenes y videos que mostraban un supuesto cuerpo de dragón, descubierto en regiones heladas, principalmente en Siberia y Alaska. La narrativa casi siempre era la misma. Exploradores habían encontrado la criatura mientras excavaban capas de hielo milenario. Algunas versiones decían que los militares habían aislado la zona. Otras hablaban de científicos rusos intentando descifrar el ADN del monstruo. Ahora piensa conmigo: hielo plus Rusia plus misterio científico. Es la receta perfecta para viralizarse. Nos encantan las conspiraciones, sobre todo cuando involucran lugares remotos y casi inaccesibles. ¿Quién va a comprobarlo al fin y al cabo? Muy poca gente, y es precisamente ahí donde estas historias ganan fuerza. Juegan con nuestro imaginario. Si nadie puede demostrar fácilmente que es falso, entonces, ¿y si fuera verdad? La raíz más antigua de la leyenda, pero fíjate qué curioso. Esta idea de encontrar criaturas míticas congeladas no nació con Internet. Desde el siglo XIX, exploradores que llegaban al Ártico relataban haber visto huesos gigantes enterrados en el hielo. Muchos no entendían que se trataba de fósiles de mamuts, mastodontes o incluso ballenas. La imaginación hacía el resto. Dragones, monstruos marinos, bestias prehistóricas. Es como si el hielo fuera un cofre misterioso. Cualquier cosa que apareciera allí ya parecía mágica. Y claro, la literatura y el cine ayudaron a alimentar ese fuego. Películas como Game of Thrones, con dragones gigantes y escenarios helados, o producciones de ciencia ficción sobre alienígenas atrapados en el hielo, moldearon nuestra expectativa colectiva. Algún día alguien encontrará algo increíble enterrado ahí, la primera fake viralizada volviendo. A la era digital, el gran boom de esta leyenda fue un video publicado en YouTube y compartido en redes sociales, mostrando un dragón congelado siendo retirado de bloques de hielo. La escena tenía música dramática y ángulos que lo hacían todo más convincente. Después se descubrió que las imágenes venían, en realidad, de un estudio español de efectos especiales que había creado la criatura para un cortometraje. O sea, era puro cine, pero lanzado en el contexto adecuado, se convirtió en noticia científica. Y lo más gracioso, incluso después de ser desmentido, el video siguió circulando. Cada año alguien lo republicaba como si fuera nuevo, y miles de personas volvían a creerlo. Eso muestra cómo nuestra mente adora revivir un mito, especialmente cuando toca lo desconocido. ¿Por qué creemos tan fácil? Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez creíste en una noticia extraña antes de verificarla? Apuesto a que sí, todos hemos caído al menos una vez. El dragón en el hielo es un gran ejemplo de cómo imágenes impactantes pueden engañar a nuestro cerebro. Vemos algo fuera de lo común, lo mezclamos con nuestras referencias culturales, películas, leyendas, historias de infancia, y listo, parece plausible. Además, hay un detalle psicológico: queremos creer.
Los dragones son símbolos de poder, misterio y magia. Encontrar uno congelado sería como confirmar que las leyendas medievales tenían algo de verdad. Es casi irresistible. La mezcla explosiva, el origen de esta historia, combina tres cosas poderosas: el impacto de las redes sociales, el fascinante rol del hielo como guardián de secretos y nuestra predisposición a creer en lo extraordinario. Pero antes de descartar todo como pura mentira, piensa conmigo, si no era un dragón, ¿será que el hielo ya guardó otras criaturas reales que parecen sacadas de la fantasía? En el próximo capítulo vamos a explorar los dragones de las leyendas, de dónde surgieron, por qué aparecen en culturas tan diferentes y cómo se convirtieron en uno de los símbolos más fuertes de la imaginación humana. Ahora quiero saber, cuando viste por primera vez la historia del dragón en el hielo, ¿lo creíste o ya sospechaste desde el inicio? Comenta ahí, porque ese intercambio es lo que hace la investigación aún más divertida. Cierra los ojos por un instante e imagina un dragón. ¿Qué viene a tu mente? Un monstruo que escupe fuego, con alas gigantes, escamas brillando a la luz de la luna. O tal vez una criatura sabia, casi divina, que controla ríos y tormentas. Mira qué curioso. Dependiendo de dónde hayas nacido, tu respuesta puede ser totalmente diferente. Mientras que en Occidente los dragones son vistos como villanos destructores, en Oriente son venerados como símbolos de poder y prosperidad. Pero ¿por qué culturas tan distantes inventaron seres tan parecidos? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Los dragones de Europa, terror y destrucción en la Edad Media europea. Los dragones casi siempre eran retratados como enemigos mortales. Criaturas inmensas que vivían en cuevas o montañas, acumulando tesoros robados y aterrorizando aldeas. Historias como la de San Jorge y el dragón muestran bien esa visión. El héroe cristiano derrota a la bestia y salva a la doncella indefensa. Aquí, el dragón no era solo un monstruo físico, sino también un símbolo del mal. Representaba el caos, el pecado, el enemigo que debía ser vencido para que el orden y la fe triunfaran. Piensa conmigo, en aquella época la gente convivía con animales que ya eran realmente aterradores. Lobos, osos, serpientes venenosas. Mézclalo con fósiles de dinosaurios encontrados sin explicación y... ¡listo! El imaginario colectivo dio un paso más y creó al dragón. Los dragones de Asia, sabiduría y poder ahora, crucemos el mundo y lleguemos a China. Allí, el dragón tiene casi el significado opuesto. Es un guardián, una criatura ligada a las aguas, las lluvias y las cosechas. En lugar de destruir, fertiliza la tierra. En las antiguas dinastías chinas, el dragón era símbolo del emperador. Solo él podía usar vestimentas con ese emblema, porque la criatura representaba poder, prosperidad y conexión con los dioses. En Japón, los dragones estaban asociados a la sabiduría y el equilibrio. En la India, aparecen en las escrituras como serpientes cósmicas que sostienen el universo. ¿Notas el contraste? Mientras Occidente teme, Oriente reverencia. El punto en común, miedo a lo desconocido. Pero aquí viene la pregunta. Si los dragones pueden ser buenos o malos, ¿qué explica que tantas culturas diferentes inventaran criaturas tan parecidas? La respuesta puede estar en algo muy simple, el miedo a lo desconocido. Los humanos siempre han temido lo que no pueden controlar, truenos, volcanes, mares embravecidos. El dragón termina siendo la personificación de esos miedos. En Occidente, la tormenta se convierte en un monstruo que debe ser derrotado. En Oriente, el mismo fenómeno natural se transforma en una divinidad que debe ser respetada. En otras palabras, el dragón es casi como un espejo cultural. Cada pueblo proyectó en él sus propios valores, miedos y esperanzas, dragones y fósiles. ¿El eslabón perdido? Ahora, agárrate con esta curiosidad.
Algunos investigadores creen que los mitos de dragones surgieron cuando pueblos antiguos encontraron fósiles de dinosaurios. Imagina a un pastor medieval encontrándose con un cráneo de tiranosaurio sin saber qué era. Dientes enormes, mandíbula monstruosa. Por supuesto que pensaría en un dragón. En China, por ejemplo, durante siglos, los huesos de dinosaurio fueron molidos y usados en medicina tradicional, llamados huesos de dragón. Solo en el siglo XX, los científicos empezaron a identificarlos correctamente. Así que, de cierta forma, los dragones pueden haber sido el primer intento de la humanidad por explicar a los dinosaurios. Mucho antes de la ciencia moderna, el dragón en el corazón de la cultura pop y, fíjate qué increíble, aunque sea un mito, el dragón nunca dejó de acompañarnos. En la literatura medieval, aparece en poemas épicos como Beowulf. En el siglo XX cobra vida con Tolkien en El Hobbit, con el dragón Smaug custodiando su tesoro. Hoy domina series como Game of Thrones, películas como Cómo entrenar a tu dragón e incluso videojuegos como Skyrim. ¿Por qué será que nunca nos cansamos de este monstruo? La respuesta puede estar justamente en la dualidad. El dragón es destructor y protector, enemigo y aliado, miedo y fascinación. Es demasiado versátil como para dejarlo atrás. Entonces, recapitulando, los dragones no surgieron de un solo lugar. Brotarán de la imaginación humana en distintos puntos del planeta, pero siempre ligados a fuerzas de la naturaleza, fósiles misteriosos y miedos colectivos. En el fondo, representan algo que va más allá de simples monstruos. Son metáforas de lo que no entendemos. Y eso nos lleva a una cuestión aún más intrigante. Si el hielo ya fue visto como un cofre capaz de guardar criaturas míticas, ¿qué es lo que realmente guarda? En el próximo capítulo vamos a sumergirnos en el papel del hielo como cápsula del tiempo. Mamuts, virus milenarios, bacterias congeladas, criaturas que de hecho existieron y fueron preservadas durante miles de años. ¿Será que el hielo podría algún día revelar algo tan sorprendente como un dragón? Ahora dime, ¿prefieres al dragón europeo destructor o al dragón oriental sabio y protector? Déjalo en los comentarios, que tengo curiosidad por ver de qué lado de la leyenda estás. ¿Alguna vez abriste un congelador antiguo y encontraste un pote olvidado en el fondo cubierto de hielo? ¿Ese frijol de la abuela que nadie recordaba o un pedazo de pastel endurecido? Pues sí, el hielo tiene ese poder de conservar las cosas. Ahora imagina eso a una escala planetaria. No estamos hablando de días o meses, sino de miles, a veces millones de años. Es exactamente lo que ocurre en las regiones más frías del planeta. El hielo funciona como una cápsula del tiempo natural, capaz de guardar desde animales gigantes hasta microorganismos invisibles. Y algunos de esos secretos ya han sido revelados a lo largo de las últimas décadas. Vamos a explorarlos juntos. Los mamuts, gigantes que desafiaron al tiempo. Entre los hallazgos más famosos están los mamuts lanudos. Estos primos de los elefantes vivieron durante la Edad de Hielo y, cuando murieron en regiones heladas de Siberia y Alaska, muchos de sus cuerpos quedaron preservados casi intactos. Imagínalo, carne, piel, pelo, incluso órganos internos mantenidos como si el animal hubiera muerto ayer. Los científicos han encontrado hasta crías congeladas, con expresión en el rostro, pestañas y trompa perfectas. Es tan surreal que algunos investigadores llegaron a cocinar y probar carne de mamut en antiguas expediciones. Spoiler, dicen que no sabía muy bien. Estos descubrimientos están tan bien preservados que incluso han inspirado proyectos de clonación. Los investigadores ya lograron extraer ADN de mamuts y estudian la posibilidad de revivir la especie utilizando técnicas de edición genética en elefantes. Parece ciencia ficción, pero realmente está en marcha. Caballos, rinocerontes e incluso perros. No fueron solo los mamuts los que salieron a la luz.
Siberia ya ha revelado rinocerontes lanudos, caballos prehistóricos e incluso perros congelados de miles de años atrás. Uno de los hallazgos más impactantes fue el de una cría de perro de unos 18.000 años, apodada Dogor, amigo, en Yakuto. El animal estaba tan bien conservado que los científicos dudaban si era realmente un perro o todavía un lobo. Al fin y al cabo, fue justamente en ese periodo cuando los lobos comenzaron a domesticarse. Mira qué increíble. Este animal congelado puede ser una pieza clave para entender cómo nació la amistad entre humanos y perros. El peligro invisible. Virus y bacterias del pasado ahora, agárrate. El hielo no solo guarda criaturas grandes y peludas, también conserva microorganismos, virus y bacterias que han estado dormidos durante miles de años. En 2016, por ejemplo, una ola de calor en el Ártico descongeló parte del suelo y liberó esporas de anthrax, atrapadas en restos de renos muertos hacía más de 70 años. El resultado, decenas de personas enfermaron y un niño terminó muriendo, y no acaba ahí. Científicos ya lograron despertar virus de 30.000 años encontrados en el permafrost, suelo congelado de Siberia. Claro, todo en condiciones seguras de laboratorio, pero el simple hecho de que un virus tan antiguo todavía esté vivo es aterrador. Es como si el hielo fuera un archivo infinito de enfermedades olvidadas, algunas que la humanidad jamás ha enfrentado. El hielo como testigo de la historia, además de animales y microorganismos, el hielo también guarda información sobre el clima del pasado. Cuando los científicos perforan los glaciares y extraen cilindros de hielo llamados ice cores, pueden analizar burbujas de aire atrapadas en su interior. Esas burbujas revelan cómo era la atmósfera hace cientos de miles de años. Es decir, el hielo es literalmente una biblioteca natural, donde cada capa es una página que cuenta la historia de la Tierra. Gracias a eso sabemos, por ejemplo, cómo cambiaron los niveles de dióxido de carbono a lo largo de las eras glaciales. Es como si el hielo fuera el diario secreto del planeta. Podría haber algo mayor escondido. Ahora juguemos con la imaginación. Si el hielo ya guardó mamuts enteros y virus que sobrevivieron decenas de miles de años, ¿será que podría esconder algo aún más sorprendente? Claro que, científicamente, un dragón congelado no tiene sentido. Pero piensa en el impacto de encontrar una especie desconocida de animal prehistórico, con alas, dientes diferentes o alguna mutación extraña. Y fíjate, ya existen registros de peces, gusanos e incluso plantas microscópicas que revivieron después de miles de años congelados. ¿Quién asegura que no hay más cosas extrañas guardadas esperando ser descubiertas? El hielo es una verdadera caja fuerte del planeta. Ya nos ha regalado animales increíbles, microorganismos peligrosos e incluso pistas sobre la historia de la Tierra. Y es justamente ese poder de conservación lo que alimenta el mito del dragón en el hielo. Porque si el hielo ya ha guardado tantas cosas reales, ¿por qué no podría guardar algo legendario? Pero antes de soñar con dragones resucitados, tenemos que enfrentar una pregunta importante, biológicamente hablando. ¿Sería posible que un ser así existiera? ¿Un animal volador gigante que escupe fuego por la boca? ¿Tiene sentido en la ciencia? Eso es lo que vamos a investigar en el próximo capítulo, la biología imposible de un dragón. ¿Sería viable que un ser así existiera? Ahora cuéntame, ¿cuál de estos descubrimientos congelados te pareció más impresionante? ¿Los gigantescos mamuts, la cría de perro de 18.000 años o los virus prehistóricos que todavía están vivos? Imagina que caminas por un bosque y, de repente, una sombra gigante pasa sobre tu cabeza. Miras hacia arriba y ves un animal inmenso, con alas enormes, escamas brillando al sol y fuego saliendo de su boca. Parece una escena de Game of Thrones, ¿verdad? Pero la pregunta es,
Si la naturaleza ya creó cosas tan bizarras como medusas bioluminiscentes, escarabajos explosivos y calamares gigantes, sería totalmente imposible la existencia de un dragón. Hoy vamos a jugar a ser científicos y analizar si esta criatura podría realmente existir. El primer desafío: el tamaño para empezar. Los dragones siempre son descritos como animales gigantes, del tamaño de pequeños aviones. Solo que, biológicamente, cuanto más grande es un animal, más difícil es sostener ese cuerpo. Dinosaurios, como el Argentinosaurus, que llegaba a más de 30 metros, solo podían vivir porque eran herbívoros de cuello largo, con estructuras óseas huecas que reducían el peso. Ahora piensa en un dragón. Además de enorme, tendría alas. ¿El problema? Para volar, el peso no podría ser tan alto. La mayor criatura voladora que existió fue el Quetzalcoatlus, un pterosaurio con alas de casi 12 metros de envergadura. Enorme, sí, pero mucho más pequeño que los dragones de la ficción. Es decir, volar siendo tan grande como un dragón medieval sería prácticamente imposible en la física real. El segundo desafío: escupir fuego Ock. Pero, ¿y esa característica más icónica, el fuego? Puede parecer absurdo, pero la naturaleza ya tiene ejemplos que nos hacen dudar. El escarabajo bombardero, por ejemplo, logra mezclar sustancias químicas dentro de su cuerpo y expulsar un chorro caliente, casi hirviente, contra sus depredadores. Y algunas cobras escupidoras consiguen lanzar veneno con precisión. Ahora imagina un animal que combinara estas habilidades. Glándulas especiales produciendo gases inflamables que, al encontrarse con una chispa eléctrica, como la que generan las anguilas eléctricas, podrían resultar en fuego. Es improbable, pero no totalmente imposible si pensamos en mutaciones extremas. La gran cuestión sería: ¿cómo controlaría ese animal el fuego sin quemarse por dentro? La ingeniería biológica tendría que ser muy sofisticada. El tercer desafío: el metabolismo. Los dragones de la ficción no solo vuelan y escupen fuego, sino que además viven cientos de años. Pero biológicamente, eso sería un gasto de energía inmenso. Un dragón tendría que comer cantidades absurdas de alimento todos los días solo para mantenerse con vida. ¿Te imaginas alimentar a un animal de ese porte en tiempos medievales? Ni aldeas enteras darían abasto. Es por eso que los científicos creen que criaturas tan gigantes como los dinosaurios solo sobrevivieron porque existían en ecosistemas mucho más ricos, con vegetación abundante y un clima favorable. El cuarto desafío: las escamas y el diseño de dragón. Otro detalle: las escamas. Muchos dragones son representados como lagartos gigantes. Y eso tiene sentido, ya que los reptiles existen desde mucho antes que los humanos. Dinosaurios carnívoros, cocodrilos y varanos pueden haber servido de inspiración, pero ninguno de esos animales desarrolló alas naturales, excepto los pterosaurios, que eran un grupo separado. Es decir, juntar lagarto plus alas plus fuego es como un mosaico imposible de distintos reinos biológicos. Pero, ¿y sí? Ahora viene la parte divertida. ¿Y si un dragón existiera? ¿Cómo sería? Probablemente tendría que ser más pequeño de lo que muestra la ficción, quizás del tamaño de un caballo, para poder volar sin romper las leyes de la física. El fuego podría ser, en realidad, un chorro químico inflamable parecido al del escarabajo bombardero. Y las alas tendrían que ser ligeras como las de los murciélagos, y no pesadas como las de las aves. Es decir, el dragón real sería menos impresionante que los de las películas, pero aún así aterrador. ¿Por qué amamos lo imposible? Entonces, científicamente hablando, dragones como los de la fantasía no podrían existir, pero eso no quita nuestro fascinante amor por ellos. De hecho, quizás sea justamente lo contrario. Nos gustan porque son imposibles. Desafían las leyes de la biología y nos recuerdan que la imaginación no tiene límites.
Es el mismo motivo por el que nos atraen las pirámides alienígenas, los monstruos marinos y los viajes en el tiempo. ¿Has notado cómo a nuestro cerebro le encantan los misterios? Basta con que aparezca una noticia de criatura extraña encontrada en el hielo o luces misteriosas en el cielo para que inmediatamente sintamos ese cosquilleo en el estómago. El corazón se acelera, los ojos se abren de par en par y, antes incluso de pensarlo, ya estamos haciendo clic para saber más. Pero aquí viene el desafío. ¿Cómo distinguir lo que es de hecho un misterio científico? Algo que todavía no entendemos, pero que puede tener una explicación de lo que es apenas mito, exageración o fake news. Ese es el punto en el que la ciencia y la imaginación se encuentran, y de eso vamos a hablar ahora. El misterio no es enemigo de la ciencia primero, algo importante. El misterio no es lo contrario de la ciencia. En realidad, es justamente el misterio lo que impulsa a la ciencia. Fue observando cosas que no entendían que los seres humanos inventaron telescopios, microscopios y cohetes espaciales. Cuando alguien ve algo extraño en el hielo, en el cielo o en el fondo del mar, eso puede ser el punto de partida para un descubrimiento increíble. Pero la diferencia está en cómo enfrentamos ese misterio, con curiosidad y método, o con superstición y rumores. Los filtros de la ciencia tiene algunas herramientas que ayudan a separar lo que es real de lo que es invención. Veamos algunas. Evidencia concreta. No basta con una foto borrosa o un video mal grabado. La ciencia necesita pruebas repetibles que puedan ser analizadas por cualquier investigador. Revisión por pares. Cuando un científico encuentra algo nuevo, lo publica en revistas científicas. Otros especialistas analizan los datos, critican, ponen a prueba. Es como un filtro contra errores y exageraciones. Explicación natural antes que sobrenatural. La ciencia siempre busca primero la explicación más simple. ¿Un dragón en el hielo? Antes de aceptar eso, es más lógico pensar en fósiles, esculturas o incluso manipulaciones digitales. Repetición. Si es real, no ocurre solo una vez. Un virus del hielo puede ser estudiado por distintos laboratorios. En cambio, un dragón congelado. Curioso que solo aparezca en fotos de internet, ¿no? El papel de la imaginación, pero tranquilo. No se trata de matar la magia. La imaginación tiene un papel esencial. Es ella la que nos hace mirar un fósil extraño y pensar, ¿y si fuera un dragón? Es en ese punto donde la ficción inspira a la ciencia. ¿Cuántos inventos nacieron de ideas que parecían imposibles? Submarinos, cohetes, incluso los celulares aparecieron primero en libros de ficción antes de convertirse en realidad. En otras palabras, la imaginación abre la puerta, pero es la ciencia la que decide qué puede atravesarla. El peligro de la confusión, el problema surge cuando confundimos misterio con verdad absoluta. Historias como la del dragón en el hielo pueden ser divertidas, pero también pueden alimentar teorías de conspiración, miedo colectivo e incluso desinformación peligrosa. Imagina, mientras nos distraemos creyendo en dragones congelados, dejamos de prestar atención a descubrimientos reales, como virus antiguos que sí pueden amenazar nuestra salud. En resumen, creer ciegamente en el mito puede dejarnos ciegos ante lo que realmente importa. ¿Cómo entrenar la mirada científica? Entonces, ¿cómo podemos protegernos sin perder la magia del misterio? Aquí van algunas ideas. Pregunta siempre, ¿cuál es la fuente? ¿Proviene de un medio serio, de un estudio o de un post cualquiera en Facebook? Compara versiones. Si solo un sitio habla del tema, desconfía. Acepta el no sé. No todo misterio necesita respuesta inmediata. A veces, lo mejor es admitir que todavía no lo sabemos. Usa la imaginación como combustible, no como prueba. Puede ser divertido imaginar un dragón en el hielo, pero eso no significa que esté ahí de verdad. El equilibrio entre maravilla y razón, el fondo, el secreto, es el equilibrio.
Podemos encantarnos con historias, divertirnos con leyendas e incluso soñar con criaturas imposibles. Pero al mismo tiempo, necesitamos mantener los pies en la tierra y preguntar, ¿esto tiene evidencias reales? Es como caminar sobre una cuerda floja entre la ciencia y la fantasía. De un lado, la razón que nos protege de la mentira. Del otro, la imaginación que nos inspira a soñar. Si logramos equilibrar ambos, el mundo se vuelve mucho más interesante. Resumiendo, el verdadero poder no está en elegir entre misterio o ciencia, sino en saber usar ambos lados. Los misterios nos provocan y la ciencia nos muestra cuáles de ellos pueden transformarse en descubrimientos reales. Y si hasta ahora exploramos los dragones en el hielo y los mitos, en el próximo capítulo cerraremos este viaje reflexionando sobre una cuestión aún más provocadora. ¿Y si un día encontráramos algo realmente inexplicable? Imagina el siguiente escenario. Un equipo de científicos perfora el hielo de la Antártida y encuentra algo que no encaja en ninguna categoría conocida. No es un mamut, no es un virus antiguo, no es una bacteria. Es otra cosa. Algo que ningún libro de biología logra clasificar. Solo de pensarlo ya da escalofríos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el corazón se acelera de emoción, porque si hay algo que mueve a la humanidad, es la posibilidad de lo inexplicable. ¿Qué haría la ciencia? Si eso sucediera, el primer paso sería documentar todo con extremo cuidado. Muestras, fotos, análisis en laboratorios protegidos. La comunidad científica entera querría confirmar, revisar y debatir. Sería noticia mundial. Pero aquí entra un detalle importante. La ciencia tiene una regla de oro. Cuanto más extraordinario es el hallazgo, más sólidas deben ser las pruebas. Es decir, no bastaría con mostrar una foto. Haría falta comprobarlo de forma incontestable. ¿Qué haría la gente? Ahora, cambiemos la mirada. Si esa noticia llegara a Internet antes de que la ciencia pudiera dar respuestas, listo, el caos estaría asegurado. Teorías de conspiración, videos virales, titulares diciendo que el gobierno oculta la verdad. Algunos creerían que era señal de extraterrestres. Otros dirían que era prueba de que los dragones siempre existieron. En otras palabras, antes siquiera de saber qué es, el imaginario colectivo ya habría creado 1000 versiones diferentes de la historia. La fascinación por lo inexplicable. ¿Y sabes qué? Eso es natural. La humanidad siempre se ha maravillado con lo que no entiende. Cuando no sabíamos explicar los truenos, inventamos dioses que controlaban el cielo. Cuando no entendíamos los fósiles, creamos dragones y monstruos. Y quizá, si algún día encontramos algo realmente inexplicable, nuestra primera reacción sea, otra vez, crear narrativas para llenar el vacío. El desafío será aceptar el misterio sin dejar de buscar la verdad. ¿Qué significa realmente encontrar un dragón? Si lo piensas bien, el dragón en el hielo es solo un símbolo. Representa ese deseo profundo que tenemos de encontrar algo que rompa las reglas, que demuestre que el mundo aún guarda secretos gigantescos. No tiene que ser literalmente un dragón. Puede ser una forma de vida totalmente nueva, un fósil sorprendente, incluso un microorganismo que reescriba la historia de la biología. La cuestión es, ¿queremos creer que lo desconocido aún existe? Porque eso nos recuerda que la aventura de la humanidad no ha terminado. El equilibrio entre miedo y maravilla claro, lo inexplicable también asusta. Encontrar algo fuera de todas las categorías puede generar pánico. Al fin y al cabo, el ser humano teme lo que no controla. Pero al mismo tiempo, es ese mismo miedo el que nos impulsa a investigar, a crear teorías, a explorar más a fondo. Es como estar frente a una puerta misteriosa. Sientes escalofríos, pero la curiosidad habla más fuerte. En el fondo, quieres abrirla. La pregunta que queda entonces, después de este viaje por dragones, hielo, leyendas, ciencia y fake news, la provocación final es esta. ¿Y si mañana apareciera un hallazgo tan extraordinario que no encajara en ninguna explicación actual?
¿Serías del equipo que cree de inmediato? ¿O del equipo que espera pruebas concretas? ¿O tal vez del equipo que prefiere solo maravillarse con el misterio sin necesitar respuestas? Llamado a la aventura, el hecho es, la Tierra todavía guarda muchos secretos. El hielo, los océanos profundos, el espacio más allá de nuestra atmósfera. Todos esos lugares son cofres llenos de misterios esperando ser abiertos. Y quién sabe, quizá el dragón en el hielo no sea más que un mito, pero la búsqueda de él nos recuerda a algo mayor. El verdadero dragón es nuestra propia curiosidad, y ella definitivamente nunca se congelará, así que, si te gustó este viaje, ya sabes, deja tu like, comparte este video y comenta cuál fue el momento más sorprendente para ti. Porque el próximo misterio, quién sabe, puede ser aún más alucinante que un dragón en el hielo.